es consultor en mejora continua, es profesor en la Escuela de Posgrados de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería en Dirección Empresaria. Y bueno, dentro de sus expertise está la aplicación de Lean Manufacturing combinado con TOC, que es teoría de restricciones. La idea de hoy es iniciar un ciclo de charlas o webinars con una dinámica de una vez por mes. En este caso lo que vamos a ver con Daniel es una introducción a la teoría de las restricciones en el sentido de los procesos sistémicos dentro de las empresas, ¿no? Y para finalizar esta introducción es comentarles que esta es la primera de varias charlas que seguramente más adelante en los próximos meses tendremos con Daniel en relación a este tema. Ahora bien, presentado Daniel, Francisco Rodríguez, también de la Comisión de Gestión del Conocimiento y de Difusión, hará una breve introducción de la asociación para quienes están conectados y no pertenecen. Gracias. Gracias, Francisco. Hola. Bueno, en verdad que es grato poder presentar a la asociación en esta primera conferencia, en que además la estamos compartiendo vía las redes y se trata entonces de valorar lo que es el objetivo fundamental de la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión. La asociación se forma a partir del año pasado alrededor del proceso y para fortalecer el proceso de certificación de asesores en tecnologías de gestión que lleva adelante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y es un esfuerzo que es fundamental para que las empresas argentinas vayan de la revolución 2.0 y 3.0 a la revolución industrial 4.0, en el entendido de que los pasos fundamentales de la mejora continua y el Kaizen deben formar parte de cualquier construcción de empresa competitiva en estos tiempos, además de replanteo de todo el proceso comercial, industrial a nivel mundial que estamos viviendo por esta circunstancia de la pandemia. Así que les invito a que estén atentos no solamente a estas conferencias, que es una manera de compartir entre colegas y entre constructores de búsquedas de mejora en las empresas, sino también de inscribirse en la asociación y optar por la certificación, porque es una manera de generar mayores capacidades para la mejora del aparato productivo argentino. Bien, gracias, Francisco. Bueno, un parroquial básicamente para la dinámica de la reunión. Ahora vamos a iniciar con Daniel la charla. La idea es que por el término de 40 o 45 minutos él exponga la presentación y después demos paso a preguntas y respuestas, por lo cual los invito a utilizar el chat, lo vamos a estar relevando para ir coordinando las dudas o cuestiones que quieran plantear al final. Daniel, si sos tan amable, puedes arrancar si querés. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a tratar de dar una introducción, no va a ser demasiado profunda, pero sí algunas pautas para saber de qué estamos hablando. Lo primero que querría decir es defender la palabra teoría, porque muchas veces se está usando peyorativamente la palabra teoría, como cuando algo no funciona, la gente, digamos, en la calle, la gente normal te dice, bueno, eso en teoría debería funcionar. En realidad, teoría de restricciones, como está descubierta y desarrollada por un físico, los físicos entienden a la teoría como la explicación de la práctica.
Esa es la definición. Si algo no funciona, quiere decir que la teoría estuvo mal desarrollada. Pero, digamos, en realidad la teoría es algo fundamental para entender por qué pasan las cosas. Y vamos a empezar, ya que hablaron un poquito de los japoneses, voy a contar una anécdota para ver cómo las cosas que desde un punto de vista intuitivo se solucionaron, después teoría de restricciones le puso la parte académica de por qué las cosas funcionan de esa manera. Cuando yo era un ingeniero joven, trabajaba en la industria automotriz, en autopartes, digamos, éramos proveedores de muchas de las empresas que en la década del 90 se estaban instalando en el país, y en un momento, en el año 93-94, la empresa Toyota empieza a hacer sus planes de implementación y de puesta en marcha de su planta. En ese momento nos vinieron a visitar a la planta y nos invitaron a hacer un curso con ellos para ver cómo era el proceso de mejora y los procesos que ellos iban a tener. Bien, como digamos estábamos calificados, yo fui a hacer los cursos y empecé a hacer los cursos con un japonés, Ishihara se llamaba, y en un momento, en un recreo del curso, me acerqué y le pregunté ¿por qué habían inventado el justo a tiempo, el just in time? Y yo esperé que me hablara digamos, de la técnica, de cómo era, de los desperdicios. Y lo primero que me dijo es, ¿sabes por qué lo inventamos? Porque es negocio. Y yo me quedé así, me dice, ¿sabes por qué es negocio? No, le dije. Me dice, mira, nosotros en Japón no teníamos después de la guerra ni mucho dinero ni espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, espacio, sabés que nuestro país es una isla y solo el 20% del territorio es habitable. Por lo tanto, no tenemos mucho espacio para tener inventario y no tenemos mucho dinero para tener ese inventario detenido para poder manejar. Entonces me dice, estaba justo, como era un recreo, estaba tomando una lata de gaseosa. Me dice, ¿querés hacer un negocio conmigo? Le digo, bueno, mira, vamos a poner esta lata en la estantería del supermercado. Pero no tenemos dinero para comprar nada más que una lata. La lata la podemos vender a $1 y el proveedor nos cobra 99 centavos. Es un 1%. Pero si vendemos una por día, en 30 días tenemos una ganancia de un 30%. ¿Te parece un buen margen? O sea, con el dinero que me va pagando el cliente, yo me doy vuelta y le pago al proveedor y me entrega otra lata. Le digo, sí, un 30% me parece un buen margen. Me dice, ¿querés hacerlo en la forma occidental? Me dice, bueno, vamos a vender 30 latas en este mes, por lo tanto hacemos un pronóstico. Si hacemos un pronóstico, tenemos que comprar las 30 latas y tenerlas en el inventario. Ya como no tenemos dinero para comprar, porque solo tenemos $1, lo que vamos a hacer es pedir prestado. Ya con la tasa de interés que me cobra el prestamista, esto dejó de ser negocio, me dice. Digo, ¿y cómo hacen eso? Mira, la idea principal es girar muy rápido el capital circulante. El inventario para nosotros, intuitivamente, ahora me doy cuenta que lo empezaron a girar muy rápido porque no tenían espacio y tampoco tenían mucho dinero. Y el movimiento de inventario es fundamental. Y teoría de restricciones, casi al mismo tiempo, en Israel, una persona tenía una fábrica de jaulas para aves, ¿no? Y entonces le iba muy mal, le estaba yendo muy mal, estaba en la década del 70, y lo llamó el hermano que era físico y le dice que lo viniera a ver. Mira, me está yendo muy mal en este negocio, lo que tengo que ver es qué hago. ¿Por qué no venís vos con tu idea, digamos, con tu cabeza de físico y me decís qué es lo que me está pasando?
me haces un análisis, a ver si me podés ayudar. Bueno, este físico fue, hizo el análisis, y cuando terminó de analizar le dijo, mirá, lo que te está pasando es que estás midiendo exactamente lo contrario de lo que querés obtener. Es muy importante esto porque tiene que ver con los indicadores. Estás obteniendo exactamente lo contrario, o estás midiendo exactamente lo que querés obtener, que es ganar dinero. El japonés en su momento, cuando seguimos hablando, me hizo este dibujo. Me dice, mira, como no podemos manejar mucho inventario, lo que vamos a tener es una cierta cantidad de inventario al adelante de la línea de producción, y a medida que se va vendiendo, la información se mueve hacia un lado y el material se mueve hacia el otro. El inventario tiene un sentido del flujo y el otro flujo, que es el influjo de información, tiene otro. El gran cambio intuitivo que tenían los japoneses cuando implementan el Lean o el Toyota Production System es que valorizan o estiman más importante el flujo que el costo. Y ahí está un poco la clave. Empezar a analizar las organizaciones basadas en los flujos en lugar de los costos. Entonces, ¿qué pasó con esta persona, con este físico? Se dio cuenta que en la mayoría de Occidente se estaba cometiendo el mismo error. Se valorizaba o se estimaba todas las acciones o decisiones en base a los costos, en lugar de mirar a la empresa como un sistema. Y él había hecho una tesis doctoral en su momento que analizaba los flujos de los líquidos y se dio cuenta que la mayoría, el 90% de las empresas de Occidente cometían el mismo error. No estaban trabajando en base a flujos, sino que estaban trabajando en base a costos. Y que en realidad tenían muchos problemas para las entregas, tenían demasiado inventario en proceso. Y bueno, entonces, con un socio y el hermano, diseñaron un software de programación de la producción y se fueron a Estados Unidos y realmente tuvieron mucho éxito en la venta de ese software, porque estamos hablando del año 82, que ya tenían un sistema que permitía programar la producción con capacidad finita, en la cual aparecían, digamos, todos los recursos y los cuellos de botella. Era muy avanzado, ese software se llama OTP. Bueno, eso siguió avanzando y el problema que tenía era que tenía que cambiar muchos paradigmas porque analizaba la empresa como un sistema y lo que tenía que ver es que la mayoría de los empresarios no podía ver la realidad del cambio de paradigma. Y entonces estaba bastante frustrado, a pesar de que el software se vendía bien, la lucha era continua contra el cambio de mentalidad. Y no sabía qué hacer para poder difundir las ideas que tenían una base lógica, de causa y efecto, porque en realidad lo que vamos a ver hoy es cómo analizar las causas y efectos, por eso el tema de teoría de restricción, o sea, qué es lo que pasa cuando hacemos ciertas cosas. Y entonces se decidió y utilizó un libro que se llama La Meta. El libro La Meta es un libro que está, digamos, hoy día es el libro más vendido de la gestión. Es el libro que tiene más de 8 millones de copias, está en, creo que 30 idiomas. En Japón es el lugar donde más se vende más que Harry Potter. Y es, por ejemplo, el libro de cabeceras de empresas súper exitosas, como por ejemplo Amazon. ¿Por qué hago referencia a Amazon? Porque Amazon lo usa como el libro de cabecera Jeff Bezos y además es mandatorio a todos los directores y gerentes leerlo, porque les dice, cuando tengan que tomar alguna decisión o acción, usen La Meta como marco de referencia. En realidad yo siempre pregunto, ¿quién es la persona que se hizo rica vendiendo libros y no tiene una editorial?
y la gente le llama la atención eso, pero cuando uno analiza, es lo que hizo Jeff Bezos. En realidad, cuando yo pregunto, ¿y por qué Amazon es tan, por qué tiene tanto éxito? La mayoría de la gente cree que es, o me dice, por tecnología. Y yo les digo, pero hay un montón de empresas que tienen tecnología, que tienen página web para comprar. ¿Cuál es el cambio que hizo? El cambio es que la meta es ganar dinero ahora y en el futuro, y él está basado, todos, digamos, el que es el rey en este momento de la distribución y la venta, es Amazon porque está manejando todo por flujos. Es muy interesante porque ese es el gran cambio que hizo esta persona. Y cuando lo agarró la otra vez, leía una nota que en el 2001 lo agarró la baja de las .com en ese momento, y él fue el único que se mantuvo. ¿Por qué? Porque había hecho un sistema de flujo de caja muy bueno, y entonces, a pesar de que la ganancia no era grande, el flujo de caja le seguía manteniendo la empresa. La Meta es un libro, digamos, revolucionario, pero es, como el mismo Goldratt decía, es como la Biblia. Todo el mundo cuando lo lee le encanta, pero nadie se atreve a hacer los cambios. Es como que nadie lo sigue. Bueno, las empresas que realmente lo siguen son empresas que le han ido muy bien. Pero hay que cambiar muchas cosas. Lo primero que hay que cambiar es ver a la empresa como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes que tienen un objetivo común y están vinculadas entre sí. Pero vamos a dar las definiciones que son más académicas, porque eso nos va a dar la base para poder seguir el análisis. La definición operacional de sistemas es un conjunto de elementos que pueden ser de cualquier tipo, donde cada elemento tiene ciertas características, propiedades o comportamientos, debiendo cumplir con las tres condiciones siguientes. Las características, propiedades o comportamientos de cada elemento afectan las características, propiedades o comportamientos del conjunto como un todo. El segundo punto es que la característica, propiedad o comportamiento de cada elemento dependen al menos de otro elemento. Los cambios de cada elemento producen impactos en los otros. Y todo subconjunto de elementos que formemos, cumple con las dos condiciones anteriores. O sea que hay un vínculo entre las partes y cada comportamiento de cada una de las partes impactan en el anterior. Si las tres condiciones se cumplen, el conjunto puede considerarse como un sistema. Así, cada elemento del sistema está interrelacionado al todo y depende al menos de otro elemento. Y cualquier subconjunto está interrelacionado al todo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la definición? El sistema tiene propiedades que ninguna de sus partes tiene. Como, por ejemplo, cumplir con el objetivo. La meta es el objetivo que queremos obtener. Si yo, por ejemplo, tengo un auto y el objetivo es que me transporte, el motor solo no lo puede hacer, porque no, digamos, si bien forma parte, únicamente, si no tendríamos un motor solo. Todas las partes forman, digamos, un sistema para poder obtener el objetivo. Algo muy importante que es donde se comete el error. Es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque nosotros venimos desde hace mucho tiempo con el concepto cartesiano, que la suma de las partes es el todo. En realidad, en los procesos sistémicos, es más que la suma de las partes. Y las interacciones entre las partes son más relevantes que el desempeño individual de cada parte. No necesariamente tenemos que sacar el 100% de cada uno de las partes que forman el sistema, porque para obtener el mayor beneficio del sistema, no necesariamente todas las partes tienen que estar al 100%, sino al contrario. Es algo que tenemos que aprender a utilizar de forma mucho más medida, o de tener algunos recursos para que realmente el proceso funcione bien. Y después algo muy importante, que estructuralmente es un todo divisible. O sea, yo podría dividir las funciones de las distintas partes del sistema, como por ejemplo una organización, y podría separar ventas, de compra, de planificación, de producción, de cuentas a pagar, de cuentas a cobrar. Pero funcionalmente es un todo indivisible. Pierde sus propiedades esenciales al separar sus partes. Y lo que hacemos normalmente es utilizamos indicadores por separado.
Es uno de los errores más graves, por eso no tenemos la visión sistémica. Empezamos a ver la eficiencia de esta parte, de esta otra y de esta otra, creyendo que las eficiencias de cada una de las partes es el todo, como dice en el segundo punto, las consecuencias de definición, que creemos que la suma de las partes es el todo. Y muchas veces necesitamos que alguno de los recursos esté trabajando a mucho menos capacidad de su capacidad que la que realmente estamos usando. Entonces, ¿cuáles son los supuestos básicos cuando analizamos un sistema? Y los sistemas pueden ser cualquier tipo de organización, pueden ser organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Entonces, el sistema existe con un propósito. O sea, si yo voy a poner una empresa con fines de lucro, el propósito es, o la meta, es ganar dinero. Pero si voy a poner una escuela, lo que cambia es el indicador en el cual quiero obtener la meta. En ese caso sería tener la mayor cantidad de alumnos aprobados. Si una facultad, lo mismo. Si es un sanatorio o un hospital, es unidades de salud. ¿Cuánta más gente atendí en la unidad de tiempo? ¿Está bien? Un sistema tiene recursos y componentes que dependen unos de otros. O sea, por eso dijimos que es un sistema, porque por sí solo cada una de las partes no puede ofrecer el servicio o el bien. Cada sistema, a pesar de la complejidad, y esto es muy importante, tiene una dirección de flujo. Nosotros podemos definir la dirección de flujo de material, la dirección de flujo de pacientes, la dirección de flujo de información. Y para hacer efectivos los recursos o componentes, deben trabajar en formas sincronizadas para un propósito. Eso es fundamental. La palabra sincronización es fundamental porque ahí es donde se ve el tema de los flujos. Si yo no sincronizo las partes, los flujos se detienen, y es lo que me decía el japonés. Si yo no muevo rápido la mercadería, y si compro y vendo y rápidamente hago girar el capital circulante, ahí genero más dinero. Y estoy sincronizando con la línea de producción. Pero con cualquier línea, o sea, puede ser una guardia de un hospital, o puede ser el pedido de un crédito de un banco, o cómo manejo, digamos, un expediente en el Ministerio de Economía. Todo tiene que ver con los flujos. Las leyes que rigen los sistemas son las siguientes. El objetivo primario del sistema es crear valor. O sea, cualquier tipo de valor. Puede ser monetario o no monetario. El valor creado debe compensar los esfuerzos para crearlos. O sea, debe ser positivo. La capacidad de crear valor de un sistema es directamente proporcional al grado de sincronización entre sus partes relacionadas. El ejemplo de la lata es un ejemplo de sincronización contra el mercado. Lo que vendí, lo compré al otro día y lo vuelvo a tener. Estoy sincronizando al mercado y tengo muchas alternativas para hacerlo, y después lo que vamos a ver es cuando se mete la variabilidad del mercado o la variabilidad dentro de los procesos, cómo hago para atenuarla. Pero en realidad la capacidad de crear valor de un sistema es directamente proporcional al grado de sincronización entre sus partes relacionadas. ¿Y cuál es el indicador principal para saber si estoy sincronizado? Los flujos. Las consecuencias. Entonces, la consecuencia de iniciativa de reducir costo viola la primera ley, que era de generar valor. El objetivo primario es generar valor, pero si empiezo a reducir costo es seguramente que estoy violando la primera ley. Porque ahí tenemos un tema filosófico. ¿Por qué seguimos usando una herramienta que me permite ahorrar si yo lo que quiero es ganar dinero? Si la meta es ganar dinero, yo tengo que tener una herramienta que me permita hasta filosóficamente. Cuando empiezo a utilizar la contabilidad de costo y bajar costo, lo que hago es achicarme. Es algo increíble, pero es así. Es la única forma que nosotros vemos cuando las cosas empiezan a dar mal, empezar a bajar costos en lugar de ver cómo hacer para generar mayor dinero o mayor unidades de la meta. Entonces, maximizar los desempeños de partes individuales violan la tercera ley porque la desincroniza, sembrando la destrucción porque se cumpla la segunda ley. Evitar un error no equivale a crear valor. No es lo mismo hacer correctamente las cosas que hacer las cosas correctas. ¿Bien? Esto nos lleva a la definición
de Teoría de Restricciones, que es el cuerpo de conocimiento científico para aplicar las leyes de los sistemas. Y las leyes de los sistemas, en las que estuvimos viendo, salen de, vamos a tener siempre una capacidad de análisis que es la causa y el efecto y las condiciones necesarias y suficientes para que un evento se consume. ¿Está? Entonces, es una posibilidad de hacer el análisis que no es muy difícil, con solo la intuición y un par de papeles podemos analizar qué es lo que pasa en cada situación. Existe lo que se llaman los sistemas de pensamiento, que podemos hacer un ejemplo. Para entender los sistemas nos enfocamos en la meta del sistema o el proceso, o sea, qué es lo que quiero obtener. Los indicadores para alcanzar la meta. ¿Cuáles son los indicadores que hacen que yo pueda tomar una acción, una decisión y que pueda llegar a la meta? El flujo del sistema. Si hay flujo, hay dependencia, porque uno depende del otro. Y si hay dependencia, hay una restricción. Eso quiere decir que en algún lugar el flujo es más lento que en otras partes. Eso sería lo que se llama la restricción, porque si no, el flujo sería continuo y perfecto. Y en realidad siempre tengo algún recurso que es un poco más lento que los demás, y eso se llama restricción, porque ahí es donde el flujo se detiene o anda más lento, y eso, digamos, como que hace dependiente a todo el sistema de ese punto, porque ninguna empresa puede facturar más que su restricción. Si yo, por ejemplo, en caso de producción, tengo una máquina que más de 20 piezas por día no puede hacer, yo no puedo facturar más de 20 piezas por día, por más que todas las demás procesos tengan mucha más capacidad. El sistema es dependiente de un punto. Eso es muy importante, porque encontrar ese punto quiere decir que yo puedo elevar la capacidad de todos los recursos o de todo el sistema mejorando ese punto. Después puedo tener conflictos en su relación con la restricción. A ver cómo atiendo esa restricción y qué conflictos tengo cuando aparece un problema. Normalmente cuando tengo un problema es que existe un conflicto inherente en la forma de medir, en la forma de programar, en la forma de sincronizar las distintas actividades. Es probable que tenga conflictos y ver cómo los soluciono. Y después ver cómo manejo ese flujo a través de la restricción, que es el que me puede dar los indicadores correctos. Entonces, el desafío. Para la gente que leyó la meta, los que no hayan leído la meta, les digo que es una historia real, es el compendio de 5 años de trabajo de este señor en las distintas plantas. En principio, teoría de restricción apareció como un desarrollo para producción, pero después se hizo para todas las áreas, hizo como una unificación de todo lo que son los conceptos de causa y efecto y de condiciones necesarias y suficientes. Entonces, es un señor que es un gerente de planta que le dan 3 meses para poder mejorar sus números y si no lo hace, le cierran la planta. Esa es básicamente la novela de que hablamos. Y entonces se desarrolla los conceptos de cuáles son, digamos, las causas raíces de los problemas y los empieza a resolver. Entonces, la clave, cuando hablamos de productividad, si vamos a hablar de la industria nacional, la productividad tiene que ver cómo manejamos nuestros recursos. Entonces, la clave está en la habilidad de transformar la mentalidad prevaleciente del mundo de los costos al enfoque del sentido común de la mentalidad del mundo del throughput. Ahora vamos a explicar qué es el throughput. En realidad es la generación de dinero. Para así poder deducir el mecanismo de logística, hay un mecanismo de logística que se llama tambor amortiguador cuerda, y el mecanismo de control que se llama administración de amortiguadores. Ese es el gran desafío de la industria. Entonces, vamos a hacer un pequeño problemita, que en realidad cuando yo lo muestro, acá podríamos haber hecho una pequeña encuesta, pero vamos a analizarlo por la experiencia que tengo cuando planteo este problema y vamos a ver si todos están de acuerdo con lo que digo. En una línea de producción, cada operación en promedio realiza 10 unidades por hora. ¿Cuál será en realidad la tasa de producción de la línea?
mayor a 10 unidades por hora, igual a 10 unidades por hora o menor a 10 unidades por hora. La tendencia de toda la gente al principio es decir, bueno, si en promedio cada una de las operaciones, imagínense, estas son las operaciones, imagínense cualquier proceso, esto podría ser un proceso de logística, podría ser un proceso de no sé, una guardia de un hospital, o podría ser un proceso productivo, de los cuales en el proceso productivo sabemos que cada una de estas operaciones en promedio tardan 10 unidades por hora. Y entonces lo que dice la mayoría de la gente, sobre todo los ingenieros, lo primero que se equivocan y me dicen, no, porque entonces pues, si el promedio es igual a 10 unidades por hora, la tasa de producción va a ser de 10 unidades por hora. Y yo les digo, no, totalmente equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de promedios, quiere decir que cuando esta producción está trabajando a 10 unidades por hora de promedio, significa, ¿qué es el promedio? El promedio quiere decir que en algún momento ha trabajado a 12 y en algún momento ha trabajado a 7 o a 5. Entonces, en el momento que alguno de estos recursos empieza a trabajar a menos del promedio, ese atraso se pasa al siguiente, y al siguiente tampoco va a poder trabajar a 10 unidades por hora, porque no le va a pasar las piezas, y como existe la dependencia, este también se puede atrasar, y así sucesivamente, como en promedio en algún momento algunos de estos trabajan mucho menos que la media, entonces quiere decir que se acumulan los atrasos, y al acumularse los atrasos, toda la línea va a dar siempre menor que 10 unidades por hora. Puede ser que en algún momento, en algún segundo, todos estén trabajando a más de 10 unidades por hora, pero va a ser muy poquito. Todo lo demás, debido a la simultaneidad de los procesos, este proceso, por definición, vamos a hacer siempre menos que el promedio. Entonces, ¿qué es lo que encontró este señor en teoría de restricciones? ¿Qué es lo que pasa con una línea balanceada como esto? Pasa lo siguiente. Siempre tenemos dos eventos. La dependencia, cada operación necesita que la precedente se complete. O sea, yo no puedo hacer esta tarea si este no la terminó. Este no puede empezar si este no le pasó las piezas. O sea que existe en todo proceso la dependencia, lo que hablábamos como sistema. Cada una de las partes es dependiente de la otra. Y a su vez, como estamos hablando de la realidad, hay variabilidad. No siempre todos trabajan a la misma velocidad, no siempre todo está perfecto y absolutamente sincronizado, sino que tenemos fluctuaciones estadísticas, las que se llaman, que hay variabilidad, en algún punto se llama Murphy también, cuando algo no llega o no puede estar disponible. Esa variabilidad o fluctuaciones estadísticas son las que impiden que nosotros podamos tener un flujo continuo. Eso está muy bien y se entiende, pero parece que hay algunos programadores de sistemas de producción que existen en el mercado que en realidad no están funcionando como deberían funcionar. Imagínense lo siguiente, imagínense ahora una línea de producción en la cual me dicen que a las 5 de la tarde es el horario de salida del último camión y se tiene que llevar la mercadería. Y tenemos que entregar 100 productos. Cada uno de los recursos de la línea de producción tiene una capacidad de 100 unidades por hora. Si hacemos un diagrama de Gantt y lo metemos en la computadora me va a decir que si yo tengo que entregar a las 5 de la tarde, me va a decir, bueno, que a las 4 arranque la última operación y así sucesivamente hacia atrás, va a programar y va a decir, bueno, arrancando a las 12 del mediodía, y como cada uno de estos hace 100 piezas por hora, a las 5 de la tarde tenemos que tener las piezas listas. Ese es un programador de la producción, lo que llama un APS. ¿Bien? Ahora, yo me la pasé los últimos 15 años tratando de arreglar todas estas cosas, porque nadie tiene en cuenta la variabilidad de la dependencia. Cuando empieza la realidad, lo que pasa es que ese día es probable que la línea de producción esté trabajando a un 10% menos. Y entonces, fíjense, en la primera hora va a ser 90 piezas. Y entonces, al final de la operación, cuando empieza la segunda, al final de la segunda operación va a ser 81, va a ser 72,
como hay un resabio de lo que voy fabricando, va a ser 64 y 57. Quiere decir que a las 5 de la tarde, en lugar de entregar las 100 piezas, tengo 57. Tengo un poquito más de la mitad. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Falló el sistema? No, el sistema no falló, hizo los cálculos matemáticos que debía hacer. El problema es que no tuve en cuenta la variabilidad y la dependencia. ¿Cómo hago para evitar esa variabilidad? Porque ahora viene otro concepto, lo que dijimos, el buffer management. Intuitivamente, si nosotros tenemos que llegar a un lugar temprano, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que tenemos que ir de un lugar que tardamos normalmente 25 minutos y yo ese día tengo que ir y tengo una reunión muy importante y no quiero llegar tarde. ¿Voy a salir 25 minutos antes? Seguramente que no, porque yo sé que tengo variabilidad en el camino y entonces lo que voy a hacer, voy a salir 15 minutos antes para asegurarme que si no pasa nada, bueno, estaré 15 minutos esperando para ir a la reunión, me tomaré un café en la esquina, o si no, si tengo algún problema, todavía tengo 15 minutos de amortiguador de tiempo que hace que cualquier inconveniente o problema que tenga de los normales dentro del viaje, todavía voy a estar a tiempo. Entonces, la solución para hacer esto, en lugar de salir a las 12, yo tendría que haber salido a la producción a partir de las 11 de la mañana y hubiera tenido a las 4:30 de la tarde las 100 piezas. Ese es un ejemplo de lo que se llama un buffer de tiempo. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo es protegiendo la variabilidad de los procesos. Voy a tener siempre un poquito de tiempo y existen, digamos, los buffers para eliminar o disminuir las incertezas, porque todas las variaciones que tenemos o la variabilidad de los procesos generan incerteza, porque puedo tener problemas de todo tipo, variabilidad de la demanda, variabilidad de la oferta, variabilidad de los procesos, y entonces tengo que empezar a usar lo que se llama la administración de buffers. ¿Dónde poner los buffers para que el flujo no se detenga? Y acá tenemos 3 tipos de buffer. Uno es el que me explicó el japonés, que en lugar de tener una lata, podía tener 5, porque la línea de producción tarda, digamos, en el tiempo, digamos, que yo podría fabricar esas 5 latas en menos de un día, entonces en un día repongo el inventario que se está vendiendo, y entonces tengo ese buffer. Lo que hago es desacoplo la demanda contra la producción, no se mete toda la variabilidad de la producción de los pedidos que van entrando y que son totalmente aleatorios, sino que yo tengo un buffer, no tengo mucho inventario, tengo el inventario necesario para reponer al día siguiente lo que se vendió ayer. Eso se llama buffer de cantidad. El buffer de tiempo, que es el que vimos recién, es cuánto tiempo antes yo tengo que generar un proceso, empezar un proceso, para que, digamos, lleguemos a tiempo con la entrega. Eso se usa mucho en administración de proyectos, que se llama cadena crítica, o en programación de la producción para poder entregar a tiempo siempre completo lo que se trabaja a MTO, a fabricación a pedido. Y después tenemos otro buffer, que es un buffer de capacidad. Eso significa que yo no tengo que tener todos los recursos al máximo, sino que siempre me tengo que guardar un poquito de capacidad para que si en algún pico que puedo tener de demanda, esto lo uso para todo, también puede ser para una guardia o cantidad de camas que necesito tener en el hospital. Tengo que tener un cierto buffer de capacidad para que esos picos yo los pueda absorber. Esos son los 3 tipos de picos. Bueno, y ahora vamos a los indicadores, porque yo no me puedo seguir manejando con una herramienta que solamente ve a la empresa como partes separadas, como es la contabilidad de costos. Entonces tengo que utilizar otros indicadores que se llaman la contabilidad de throughput. El throughput es, si ustedes buscan en el diccionario, acá está escrito en castellano, digamos, se castellanizó porque no tiene una traducción literal, pero es el rendimiento de un proceso. Y el rendimiento de un proceso es la entrada contra la salida. Entonces, en este caso es el rendimiento de un proceso en dinero. Entonces, es la velocidad con que la empresa gana dinero a través de las ventas. Es la tasa, porque estamos hablando del tiempo, es la tasa
en la que se genera dinero y está dado por el precio de venta menos el costo totalmente variable. O sea, normalmente la materia prima o cualquier costo o unidad que se deba, que digamos es lo que me paga el cliente menos que lo que yo le pago a los proveedores. A los proveedores les pago la materia prima para poder producir un producto o un servicio. ¿Está bien? Entonces, el costo totalmente variable tiene que ver con eso, con lo que si tengo que vender un producto más, tengo que incurrir en un costo variable. O sea, es exactamente la cantidad que necesito para fabricar eso. O sea, si yo vendo un producto por $100, no generé $100, porque hay $30 de materia prima que le tengo que pagar al proveedor. Es el throughput del proveedor que pasa a través de mi planta. ¿Bien? Entonces, yo generé $70. ¿Bien? Después tenemos el inventario. El inventario es todo el dinero que la empresa gasta en cosas que tienen intención de convertir en throughput. Más fácil es todo el dinero retenido en la empresa. A ver, por ejemplo, el edificio, las computadoras, las máquinas, los recursos, todo lo que, la inversión que yo hice, eso es parte del inventario. Y lo que yo puedo administrar normalmente es el stock, porque las máquinas no me las puedo sacar de encima, los edificios tampoco. Entonces, es el dinero retenido dentro de la empresa, que me permite después generar el throughput. Por eso dice, la empresa gasta para convertir las cosas en throughput. Y los gastos operativos son el dinero que la empresa gasta en convertir el inventario en throughput. Pero en realidad, si queremos saber qué es el gasto operativo, es lo que normalmente llamamos costos fijos, pero en teoría de restricciones no usamos ni fijo ni variable, porque, digamos, los variables a los 5 años son fijos y los fijos después se convierten en variables. Entonces son gastos operacionales. ¿Qué pasa si detenemos en un mes todas las operaciones? Todos los gastos que todavía tengo que seguir pagando, por ejemplo, tengo que seguir pagando los sueldos a los operarios, sí, los sueldos a los directores, sí, los sueldos a los supervisores, a los gerentes, sí, los intereses a los bancos, sí, los alquileres, sí, todo lo que tengo que seguir pagando, independientemente que venda o fabrique o compre, todo eso son gastos operativos. Bien, estos gastos operativos, una cosa, no confundir el throughput con el margen de ganancia, porque el margen de ganancia tiene incluida la asignación de la mano de obra directa. Nosotros no asignamos costos, ese es el peor error que podemos cometer. Se ven los números globales, esto es un número global, el throughput es un número que va de punta a punta de la empresa. La utilidad, si quiero saber cuánto es la utilidad, empiezo a ver cuáles son los indicadores, digamos, generales que definen, digamos, la utilidad, que normalmente es el throughput menos gasto operativo, o sea, sería venta menos el costo variable menos los gastos, me queda la utilidad, el beneficio neto. Y el retorno de la inversión sería el beneficio neto dividido en la inversión. ¿Bien? Porque la inversión es el dinero que yo puse para producir ese beneficio neto, cuánto es el retorno de esa inversión. Ese es el indicador principal. Si bien esos dos indicadores son tradicionales, los estamos vinculando con un indicador de flujo. El throughput es flujo porque es la lata que me decía el japonés que giraba rápido. Por eso inventaron el just in time, porque intuitivamente se dieron cuenta que cuanto más rápido, más throughput generan. No es lo mismo vender $1 millón en una semana que en un mes. Y esa lata, si yo vendo 3 por día y cada vez que recibo la plata la vuelvo a comprar y vuelvo a generar, solamente invierto el dinero de una lata y gira muchas veces. Entonces ese es un poco el negocio. Por eso el just in time. Por eso teoría de restricciones es un acoplamiento con todo lo que hacen los japoneses, porque le dio soporte, digamos, académico a todo lo que estamos haciendo. Todos estos indicadores no existen en Toyota, pero sí se están adoptando. Después yo trabajé en Sony y ya tenían la idea de los buffers y la idea de este tipo de throughput. Bien.
Si me meto en esto, puedo terminar hablando todo el día. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es throughput, inversión y gasto operativo. Tenemos proveedores, que son los proveedores de la inversión, o sea, del stock, la recepción, compras, ventas, producción, ingeniería. Acá tenemos la fuente de gastos operativos. Esos son gastos que yo tengo, donde se permanece hasta que se vende. Y después tenemos la logística, y acá es donde genero el throughput. Cada vez que el cliente paga, ahí es donde tengo el valor agregado. Los materiales, todo eso, después vamos a ver en su momento, que todo lo valorizamos al precio de compra, porque no asignamos costos, no le asignamos mano de obra, y tampoco le asignamos valor agregado al producto terminado, porque solamente se agrega valor cuando me lo paga el cliente. Que es lo que me dijo el japonés, hasta que no la venda, no ganamos nada si no la tengo ahí parada, y trabajar a inventario es a pérdida. No tengo más remedio a veces que tener inventario, porque si voy a un supermercado y no encuentro el producto que necesito, me van a comprar otros. O sea, ahí tengo que tener inventario, pero lo tengo que girar rápido. ¿Está bien? Entonces tengo que sincronizar toda la cadena de abastecimiento para que mañana vuelva a tener el inventario que se vendió hoy. Bien. Entonces, ¿cómo se mejora el desempeño de una empresa? Cuando aumenta más el T más rápido que el gasto operativo y que la inversión. Entonces, cada vez que tenga que tomar una decisión, una acción, el delta throughput, o sea, si yo tengo que decir, bueno, tengo que poner una hora extra más en tal máquina, porque es la que detiene el flujo. ¿Y cuánto me sale esa hora extra? Bueno, si lo que yo voy a facturar, o sea, lo que voy a generar de dinero es mayor que el gasto operativo, o sea, es mayor lo que me sale que la hora extra que voy a aplicar, entonces lo hago. Siempre esa decisión está dada antes de hacer cualquier análisis, ese es el primero. El delta throughput, o sea, lo que yo le digo a los empresarios es, cuando le vengan, voy a comprar una máquina, voy a necesitar hacer tal cosa, horas extra, la pregunta es, ¿cuánta más plata voy a ganar? Y la plata que voy a ganar está dada por el delta throughput mayor que el delta gasto operativo. O sea, la diferencia de throughput que voy a generar frente a la diferencia de gasto que voy a tener. Y el delta ROI, que es el retorno de la inversión, si tengo que comprar una máquina, ¿cómo lo analizo? Y también el delta throughput que va a generar esa máquina, menos los delta de gasto que voy a tener si tengo que tomar más gente, o tengo que poner un programa de CNC que necesito un técnico para que lo haga, dividido el delta de inversión que voy a tener, cuánta es la inversión, y cómo se repaga eso es el delta ROI. Reducir el gasto operativo y la inversión a expensas del throughput es lo opuesto a mejorar. Entonces también, además de esos tres indicadores, en teoría de restricciones tenemos los 5 pasos de enfoque y están basados en lo siguiente, en un análisis de interpretar a la empresa como si fuera una cadena. ¿Por qué una cadena? Porque es casi obvio que una empresa, digamos, para simplificarlo, podemos decir que alguien se ocupa, una cadena física, ¿no? Una cadena es, alguien se ocupa de traer comprar el material, otro se ocupa de producirlo, otro de planificarlo, otro de cuentas a pagar, y están vinculados entre sí. Y podemos decir que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y su eslabón más débil, si la fuerza de la cadena es el throughput, toda la cadena es probable que tenga una resistencia de 300 kilos, porque el eslabón más débil es de 300 kilos. La mayoría de las empresas normalmente se las pasan haciendo mejoras en distintos lugares y digamos, la frustración es altísima porque yo hago mejoras, gasto mucho dinero y tiempo en los distintos lugares y nunca apunto al eslabón más débil. Si yo de 300, el eslabón más débil, lo paso a 400, a 500, aumenté la fuerza de la cadena completa. Entonces, en función de eso, yo tengo los pasos de enfoque, que son los pasos de mejora continua, que dice identificar la restricción del sistema. ¿Qué impide que el sistema logre más de su meta? O sea, ¿cuál es el recurso que es limitante? Una vez que lo encuentro, desde el punto de vista de costos, ahí no estoy diciendo que no es importante el costo, pero lo tengo que ver en su lógica y decir, bueno, de lo que tengo, ¿le estoy sacando el mayor jugo posible? Si tengo una máquina, me ha pasado muchas veces de llegar a explicar esto y que me han llevado a la planta, eso me pasó en un laboratorio muy importante acá en Buenos Aires, y
me llevó a la planta, caminamos por la planta y me dice, ahí tenés tu cuello de botella. Eran unas blister que hacían y ahora estoy haciendo el producto estrella, qué sé yo, y que veo todas las máquinas paradas. Y le digo, ¿por qué están paradas? Y me dice, y la gente tiene que ir a comer. ¿Qué, las máquinas tienen que ir a comer? Entonces, ahí se estaban perdiendo casi un turno por semana porque no solapaban los horarios para que la máquina no paraba, porque esa máquina parada era 1 hora menos de facturación, porque era un cuello de botella, la capacidad era mayor, la demanda era mayor que la capacidad que tenía el sistema. Entonces, todo el sistema, empresa, dejaba de facturar. Y por eso subordino todo. El tercer paso es subordinar toda la decisión anterior. Lo que tengo que hacer es cómo subordino a todos los operarios para que esa máquina no pare, para que nunca le falte material, para que siempre esté, porque de lo que tengo que sacar el mayor jugo posible. Y el tercero es que, bueno, ahora ya llegué a darle la mayor capacidad posible, lo tengo que elevar. Ahora sí puedo comprar una máquina nueva. Cuando compro la máquina nueva, lo que va a pasar es que es posible que ese recurso deje de ser, o esa función o ese departamento deje de ser un cuello de botella o una restricción y pase a otro. Ahora quizá la restricción es en distribución, o en marketing, o en ingeniería, donde sea, que no puedo llegar a aumentar mucho más lo que quiero, que es la meta de generar dinero. Bueno, y puede ser que la inercia hace que una vez que se rompe el cuello de botella y estamos en otro lado, que sigamos trabajando como si existiera el mismo. Hay que tener cuidado, hay que volver al paso 1 y volver a reidentificar las restricciones del sistema y volver a hacer los pasos para volver a atacar y así continuamente ir hacia la mejora continua. Entonces, perdón, Daniel, te interrumpo un minuto, más que nada empezamos un cachito más tarde, pero tenemos unos 5 o 10 minutitos más de presentación, más que nada para ir viendo los tiempos. Me faltan 3 slides. Perfecto. Bueno, gracias. Los 4 principios del flujo. Esto es fundamental para que lo entendamos. Para producción, y no estoy hablando solamente de producción también en los hospitales, en los bancos, en las facultades, todo lo que sea movimiento de personas o de flujo de materiales, estamos hablando de producción. Mejorar el flujo o su equivalente tiempo de entrega es el objetivo primario de las operaciones. ¿Qué quiere decir operación en teoría de restricciones? Cuando existe más de un recurso que atiende un bien o un servicio, estamos en operaciones. Cuando más de un recurso. Este objetivo primario debe traducirse en un mecanismo práctico que guía la operación a cuando no producir, impide la sobreproducción. Uno de los gemba de los japoneses es no tener sobreproducción. ¿Por qué? Porque lo que hace es tener un problema en el flujo. El tercero es terminar con las eficiencias locales, porque si yo hago eficiencia en cada lado, lo único que hago es, ahí tenemos un conflicto siempre entre las eficiencias locales, lo que hacen es destruir el flujo. Y al implementar un proceso de enfoque para balancear el flujo y no las cargas, o sea, no las capacidades de los recursos. Lo que tenemos que ver es cómo balanceo el flujo, o sea, para que todas las máquinas trabajen al mismo ritmo, de tal manera que no lancemos más materiales a la línea de producción o a la línea de proceso que la capacidad que tiene el recurso más lento. Entonces, los principios son correctos solo si las siguientes afirmaciones son falsas. Cualquier tiempo ocioso en producción es un desperdicio. Eso es falso. Eso es falso. Mientras antes empiezo alto, antes lo termino. También es falso. Reducir el costo unitario de un producto calculado con la contabilidad de costo, reduce el costo real. También es falso. Esas son las 3 cosas más difíciles de cambiar de la cabeza de la gente. Porque está como muy incorporado. Que cualquier tiempo ocioso, o sea, para para un gerente de planta en Occidente, cualquier tiempo ocioso de producción es un desperdicio y eso es falso. Bueno, el resultado. Fíjense que ha mejorado muchísimo la tecnología. Esto es lo que nos mide es el ROI.
de las empresas en Estados Unidos en los últimos 40 años, en la cual se han creado los distintos sistemas, el MRP, el MRP2, el RP y el APS, y fíjense que además de tener no solo sistema de planificación y sistema de rendimiento, y se duplicó la productividad, porque las máquinas son mucho más rápidas que hace 40 años, y fíjense lo que pasa con el retorno de la inversión, cada vez es menor. Las empresas cada vez ganan menos. Entonces, la tan cacareada 4.0 se cae a pedazos si no tenemos en cuenta el proceso sistémico. O sea, hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con las causas necesarias y suficientes para que algo funcione. Es fundamental eso. El único que lo está usando, o sea, los que están usando eso, como por ejemplo Zara, Amazon, Louis Vuitton, Harley Davidson, que se dieron cuenta, y Toyota, por supuesto, son los que le está yendo bien. Los que siguen usando la metodología de hace 40 años están fuera del negocio. Acá esto es lo que se llama el conflicto raíz de la administración de inventario, pero lo voy a dejar para otro momento, porque acá lo que mostramos es el conflicto raíz del pensamiento, que por un lado me están pidiendo reducir los costos y tengo que reducir el inventario para reducir los costos, obviamente, pero para proteger las ventas, los vendedores me piden que tenga inventario. Y entonces hace 80 años que estoy en este conflicto y nunca lo hemos podido solucionar, salvo algunos, como Amazon y todos los que nombré, Zara y Toyota. Ellos no tienen este conflicto. Nosotros generamos este conflicto por la forma que administramos. No tengo tiempo ahora para demostrarles por qué este conflicto no existe. Lo generamos nosotros mismos. Y bueno, y la ley fundamental de las operaciones es: todos los beneficios en el retorno de la inversión están directamente asociados a la velocidad de flujo de materiales e información relevante. Esto lo descubrió el señor George Plausill. Por eso ahora ya no se discute porque hay una ley. O sea, lo que tenemos que mejorar es el flujo y tenemos que dejar de ver los costos unitarios. ¿Cómo fue la evolución de TOC en los últimos 40 años? Podemos decir que ahora tenemos una gestión unificada. De hecho, Goldra decía que ya había generado la teoría unificada de la gestión, porque tenemos desde el año 75 hasta ahí generamos el tema de producción, la contabilidad de throughput, la meta, la carrera, el síndrome de Pajar, después los procesos de pensamiento, esto de lo que les mostré recién de los conflictos, y que siempre que hay un conflicto hay un supuesto equivocado, hay algo que está equivocado ahí. La distribución, la administración de proyectos, el sistema holístico, lo que hablamos recién, el proceso sistémico. Muy importante esta parte de la tecnología, necesario pero no suficiente, lo que estoy hablando. La 4.0 va a funcionar muy bien cuando consideremos la forma sistémica de analizar el mercado y los procesos. Y la última desarrollo fue el Demand Driven MRP, que es un poco lo que hacían los japoneses. O sea, el MRP, en lugar de utilizar pronósticos, usa la demanda real del consumo real del mercado, y estoy siempre en el 99% seguro de que estoy fabricando lo que se está vendiendo. Bueno, hasta acá llegué. Preguntas, dudas. Creo que al final fui un poco más rápido, pero bueno, la situación se dio así que no pudimos arrancar muy temprano. Bueno, muchas gracias, Daniel, muy interesante. Aprovecho para mencionar justo ahí, en la última diapositiva hablas de Demand Driven, es un MRP, es uno de los temas que tenemos ahí dando vueltas a futuro para que los podamos recibir de parte tuya y explayarnos. También aprovecho para decir otro de los temas que están girando ahí para definirlo a futuro es cómo aumentar el flujo de caja y mejorar el punto de equilibrio en las empresas a través de los conceptos que acabamos de ver de throughput, gastos operacionales e inventario. Muchas gracias, Daniel, y aprovechamos esta última parte para ver consultas, preguntas. Acá tengo una que hizo César,
él consulta, ¿el throughput es similar a la contribución marginal absoluta? Te pregunta. Digamos, si él considera la contribución más marginal solamente el costo totalmente variable, sí. No asignamos costo de mano de obra. La mano de obra es un gasto fijo para mí, para teoría de restricciones. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde viene la distorsión? A principios del siglo XX a la gente se le pagaba por a destajo. O sea, si hacía 10 piezas se le pagaba por las cantidades. Pero eso cambió a medida que fue pasando el tiempo y seguimos usando la misma herramienta, como si tocar la pieza fuera algo que se asigna directamente al costo de la pieza. Y en realidad yo le pago a la gente para que esté en la planta por estar. Que yo fabrique mucho, fabrique poco, el gasto no se cambia, el gasto es el mismo. O sea, a fin de mes tengo que pagar lo mismo de sueldos. Entonces, para nosotros es un gasto operativo, es un gasto, es una necesidad que tengo para poder tener la planta. Tengo todos estos operarios para convertir el inventario en throughput. Bien. Bueno, acá pregunta Mauro Lisiaga, consulta, ¿hay en Argentina algún software de gestión que pueda trabajar en este modo? Entiendo que se está refiriendo al Demand Driven MRP que mencionaste en la última parte. Sí, sí, tenemos unos desarrollos que no necesitamos cambiar el RP, o sea, la gente puede tener, digamos, tenemos instalaciones desde SAP a Tango. Y lo único que hacemos es la información de los pedidos y el inventario que tiene, y lo que hace el sistema es recalcula los buffers. ¿Para qué? Para disminuir la variabilidad y poder tener el servicio al cliente permanente y qué es lo que se tiene que fabricar y qué es lo que se tiene que comprar. Y si tiene una cadena de distribución, qué es lo que se tiene que transportar a los distintos puntos para reaprovisionar los buffers. Bien. O sea, lo que hace es un Kanban electrónico, para los que les gusta la parte de los japoneses. Es un Kanban electrónico. Se mueve la planta solamente si los buffers se mueven. Esa sería la señal que utiliza el sistema para reaprovisionar. O sea, si en Kanban lo que hace es cuando la tarjeta se saca, tenemos que reponer esa cantidad, eso es lo que hace electrónicamente. Cuando ve que en el supermercado alguien compró una lata, en el momento que hace eso, toda esa información va a la planta y si los buffers se tienen que reponer, ese día se fabrica y se repone. Bien. Yo te hago una pregunta particular que... ¿Qué le decimos al típico empresario argentino que cuando le tenés que decir reducir el inventario en un contexto como Argentina, con todo lo financiero que tiene que ver al respecto, te dice, mirá, te habla de la evaluación que hubo y todo el inventario que compró anteriormente? Eso es un caso que se da muy seguido en la mayoría de las empresas donde te encontrás con altísimos niveles de inventario. Y más sale a la luz cuando, no sé, tuviste una devaluación muy cercana en el tiempo. Sí, mirá, no hay nada más flexible que tener moneda corriente dura. O sea, siempre lo que le digo es tengan el dinero en la mano, porque con eso puedo comprar cualquier cosa. Tener producto terminado no tiene sentido, porque puede ser que el mercado cambie y nadie quiera comprar. O tener demasiada materia prima tampoco, porque no sé qué pasa, digamos. A veces es probable que la materia prima, pero en realidad, desde el punto de vista del sistema, o sea, del sistema empresa, tener inventario es siempre tener dinero parado. No aporta nada al retorno de la inversión. Y bueno, si te sobra, en realidad yo te diría comprar moneda dura. Me ha pasado muchas veces que tenían mucho inventario y han parado la planta, que o sea, estaban convencidos que si paraban la planta, ¿qué pasaba? Bajaban el nivel de inventario de producto terminado y con ese dinero, en el momento que se podía comprar, se compraron dólares y cuando el año pasado vino la devaluación después de las elecciones, ganaron con la devaluación y en dinero en la mano casi la ganancia de todo el año. Pero con el dinero en la mano no tenían mercadería. Y después fueron ahora con el dinero en la mano y compraron la mercadería que querían. Digamos, no hay nada más flexible que eso. Bien. Bueno,
creo que no sé si hay alguna otra pregunta más, no la he visto. Cualquier cosa que hablen o callen para siempre, ¿no? Como dice el dicho. ¿No? Bueno. Francisco, ¿puedo hacer una pregunta corta? Sí, por eso estamos por cerrar y si hay algunas preguntas más, aprovechémoslo a Daniel. Daniel, gracias por la presentación, excelente, una temática que a mí particularmente me fascina. Y la pregunta es, luego de haber leído La Meta, que es el primer texto relacionado con TOC, que uno lee generalmente, de todas las demás bibliografías que tiene Goldratt, ¿cuáles son los próximos 2 libros que vos recomendarías leer para entender bien la temática de teoría de las restricciones? Uno es la primera parte del síndrome del pajar, que explica, digamos, toda la parte de contabilidad de throughput. Si estás trabajando en proyectos, hay un libro que se llama Cadena Crítica, y un libro muy interesante que se llama La Decisión, que es un análisis que, digamos, que él hace, son conversaciones con la hija, que es psicóloga, y entonces ven cuál es la psicología de las organizaciones, y es muy interesante, es uno de los mejores ese. O sea que el síndrome del pajar, sobre todo la primera parte, o la segunda explica cómo programar la producción, pero la primera parte es muy interesante porque explica exactamente de dónde sale la contabilidad de throughput. Y Cadena Crítica está muy interesante porque explica el método para terminar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto y con las especificaciones correctas. Es algo que se usa muchísimo en Japón hoy día, que tiene 30.000 proyectos al mismo tiempo, y los japoneses, a todas las empresas que se presentan para hacer trabajos en el Estado, en lo que sería el Ministerio de Infraestructura, les piden que la planificación de la obra esté en cadena crítica. Bien. Daniel, acá hay una más que se me chispoteó. Marcos Casiraghi pregunta, ¿cómo se debiera aplicar la teoría de las restricciones para definir los precios de los productos o servicios que ofrezco a los clientes? Bueno, eso es... primero que, digamos, si me está preguntando porque ahora saca el costo del producto y le agrega un margen, le diría que eso no es la forma. Depende, si trabaja a pedido, es el throughput del producto, y después cuando existe una restricción, es monetizar el valor del throughput por el recurso escaso. Entonces, ¿cuáles son los productos que más throughput por hora me generan? Estos son los que tengo que salir a vender, y el precio está dado por el throughput. Y la otra sería cuando yo trabajo contra disponibilidad o stock, la velocidad de giro y el ROI de los productos, y eso me determina el ranking de productos que tengo que vender, como sería el portfolio. Yo creo que eso lo vamos a ver en la próxima. Y los precios normalmente los determina el mercado, y yo tengo que ver si el throughput es positivo o negativo. Bien. Bueno, creo que ahí estamos. No hay nada más. Bueno, desde nuestro lado, desde el ATG, te queremos agradecer, Daniel. La verdad que el tema está muy bueno, muy claro. También invitarlos a todos, vamos a estar en contacto. Como les repito nuevamente, la idea es generar estas charlas, webinars una vez por mes, con temas que están en el tapete en la industria, dentro de la necesidad de todos nosotros, ¿cómo se llama?, de adquirir más conocimientos y expertise de aquellos que ya lo tienen un camino recorrido. En ese sentido, como les dije antes, vamos a estar viendo, no están definidos todos, pero están temas relacionados con Industrias 4.0 y su aplicación en la práctica, temas de transformación digital y los temas mencionados como hablamos anteriormente de Demand Driven, MRP y cómo mejorar flujo de caja y demás, que los estaremos llevando adelante con
con Daniel. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, espero que les haya servido y Daniel, muchas gracias a vos también. Bueno, ha sido un gusto y cualquier consulta o pregunta, si podés pasarles el correo, no tengo problema en contestar. Bien, sí, yo lo que les quiero decir es después te consulto los detalles de esos libros que preguntaron varios después de la meta por dónde seguir. También les recuerdo, está siendo grabada ¿cómo se llama esta charla? Así que estaremos compartiendo y seguramente compartamos la presentación, que eso después te lo pido también, Daniel. Ok, ningún problema. Bueno, Francisco, ¿algunas palabras finales o cerramos? Creo que la calidad de la conferencia ha hablado y la idea es poder seguir manteniendo esta comunidad de aprendizaje y expandirla a que llegue a tener su mayor throughput, que es el impacto que podamos tener en el reto que hoy tenemos. Así que muchas gracias a todos los asistentes y a los organizadores. Y muchas gracias, Daniel. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme. Gracias. Chao, Daniel.